Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Abán. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de la relación que existe entre la terapia y la espiritualidad, o como a mí me gusta más llamarle, la práctica espiritual. Pero antes de eso, quiero darles las gracias a las personas que me han contactado preguntando por sesiones de terapia individual. Qué bello es de verdad que surja este impulso de crecer, estas ganas de autoestudiarse, estas ganas de trabajar interiormente, sanar las relaciones. Y entonces quiero compartirte que además de la terapia individual, hay otra opción que es además más accesible económicamente que la terapia individual. Y sin embargo es muy profunda. Me refiero a los talleres que comparto en línea. Y bueno, muchas de las personas que han asistido quedan bastante sorprendidas con estos talleres porque nos comentan cosas como: recibí mucho más de lo que esperaba, sané mucho más de lo que pensé que podía hacerlo por un taller y además en línea. Y entonces te cuento que el próximo taller que voy a compartir es un taller para mujeres que se llama No más príncipes que se convierten en sapos. Y es un taller que a mí me parece que ofrece una información y una práctica que es fundamental, me atrevería a decir, para todas las mujeres. Porque las mujeres hemos crecido con un fuerte condicionamiento que nos lleva a creer que la máxima aspiración que tenemos es lograr una relación de pareja romántica ideal. Y cuando esto no sucede, pues definitivamente creemos que estamos fallando en algo y la vida puede empezar a experimentarse con mucho sufrimiento. Si quieres saber más sobre este taller, te invito a visitar mis redes @paolaaban en Instagram y también mi proyecto @pachamamita.mamitatierra. Pero bueno, te voy a contar por qué surgió la idea de hablar de este tema. Resulta justamente que subí un post acerca de este taller que voy a dar y de pronto veo que me llega un comentario donde una psicóloga que también postea sobre psicología en Instagram, específicamente una psicoanalista, me pone un comentario que yo encontré bastante agresivo, diciendo que combinar métodos de curación ancestrales con psicoterapia no es psicología. Y me llamó mucho la atención una parte de este mensaje que decía: por favor, respeten si ustedes quieren ser respetados. Y en el momento, si te soy muy sincera, además me agarró así como en el medio de sesiones, en la pausita que hay entre una sesión y otra, y de esas veces que te entra el comentario y nada más lo ves así como de rápido salir en la pantalla. Y me quedé fría, porque ya no tenía tiempo ni para checarlo bien, ni para saber qué responder, qué hacer con eso. Yo tenía que entrar a mi siguiente sesión de terapia. Entonces, claro que se sintió como una bomba, ¿no? En ese momento. Y claro que cuando esto pasa, porque, bueno, o sea, está como para hacer otro episodio de podcast, qué fuerte es en estos momentos la tendencia de atacar y de criticar el trabajo del otro en redes sociales. Yo personalmente creo que el espacio adecuado para comunicarse es el propio perfil. No sé qué piensas tú. Y entonces, más allá de entrar en una lucha de comentarios que no me pareció ni lo más inteligente ni la manera en la que yo quería enfocar mi tiempo y mi energía, dije, esto es un temazo. ¿Qué onda con la mezcla
entre la psicología, la neurociencia, todo esto que está del lado de la ciencia, de la academia, y estos conocimientos que han surgido a través de los siglos y los milenios, me atrevería a decir, pero que no necesariamente han pasado siempre, porque algunos sí, a través del método científico, o que no pasan por todo este trayecto académico que el sistema educativo, y ni siquiera voy a decir actual, sino el sistema académico que predominó en los años anteriores y todavía de alguna manera plantea. Y entonces lo primero que pensé fue en una investigación que yo hice cuando estaba en la universidad. Y para uno de los trabajos de la materia, me acuerdo que era investigación documental o algo así me parece, hablé de las filosofías del underground. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi trabajo se basaba en dar una fundamentación adecuada de por qué los métodos racionales, o sea, los métodos para los cuales usamos solamente la razón y la lógica, no son los únicos métodos por los cuales obtener conocimiento. De hecho, hoy me atrevería a decir que si bien la mente es una herramienta maravillosa, de lo más sofisticado que tenemos como seres humanos, definitivamente no es la más sofisticada. Y que todo proceso terapéutico que no pase por el cuerpo, que no se integre en el cuerpo, y me atrevería a decir que no se ha integrado en el alma o la psique completa, pues realmente no es un proceso completamente logrado. Sobre este tema podemos decir un montón de cosas. Y voy a hablarte de uno de mis autores favoritos. Se llama Ken Wilber, quizás por ahí lo has leído. Ken Wilber es un filósofo norteamericano que todavía vive y que le han llamado el Einstein de la conciencia, porque de manera muy inteligente, pero muy inteligente y muy completa, ha sabido investigar, describir y escribir acerca de temas bastante complicados. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Ken Wilber se dio cuenta que todas las religiones tienen los mismos principios, que todas las corrientes místicas que consideramos profundas, el budismo, el yoga, el hinduismo, incluso el cristianismo, en fin, el judaísmo, tienen muchísimas cosas en común y que lo que cambia son ciertas formas, ciertos conceptos, etc. Y entonces este genio lo que hizo fue decir, entonces debe haber un sistema operativo, es decir, una manera en la que operan todas las tecnologías espirituales. ¿Por qué no, en vez de perdernos en la forma, vamos directo hacia descubrir cuál es ese sistema operativo? A mí me parece brillante. Y te cuento esto porque una de las aportaciones más brillantes que me parece que ha hecho Ken Wilber es que él dice, a ver, vamos a distinguir dos cosas importantes. Los conocimientos que están antes de la razón y los conocimientos que están más allá de la razón. ¿Hace sentido esto? Por ejemplo, él distingue que sí, por supuesto, cuando los seres humanos pensábamos
que los dioses eran solo la lluvia o el trueno y se hacían cultos e historias y mitologías en las que, por ejemplo, se hablaba del miedo que se le tenía a la naturaleza. Y entonces la humanidad entró en una especie de pensamiento mágico, porque pues hace milenios no estaba tan desarrollado el cerebro como es ahora. Pues todos estos son conocimientos o maneras de acercarse a la realidad, diría yo más bien, que estaban prerracionales, o sea, antes de un uso muy sofisticado de la razón. Por supuesto, con esto tenemos asociadas las formas de vida de tribus que no se han desarrollado tanto, ¿ya? Y entonces sí puede ser que haya un nivel de gran ignorancia con respecto a todo lo demás que ya la humanidad ha descubierto, estudiado, desarrollado. ¿Hace sentido esto? Entonces, por ponerlo de algún modo, ahí cabrían ciertas ideas, ciertas formas de aproximarse a la realidad que no pasan por el pensamiento lógico, por la razón, y mucho menos ya no hablemos de la ciencia, de todo un proceso académico. A veces nosotros, y especialmente cuando estamos muy instalados en una parte de la psique infantil, de esto ya hemos hablado, cuando estamos muy instaladas en el niño interno, la niña interna, el niño interne, lo que sucede es que fantaseamos y buscamos soluciones mágicas. Y entonces, esto sería algo como, no sé, ir a buscar, no un tarot terapéutico, que el tarot puede ser una herramienta maravillosa, para diagnóstico, para comunicarse con los arquetipos de la psique, en fin, pero cuando lo usamos como una herramienta adivinatoria, ¿ya? Como, a ver, dígame qué me va a pasar, y entonces entregamos todo nuestro poder, pues a alguien que supuestamente nos va a decir qué hacer y qué va a pasar. Esto es un ejemplo. O fantasías esotéricas, o si yo creo que basta con prender una vela para cambiar toda la realidad de mi vida, o usar una pócima, o decir un mantra 10 veces, o incluso ahora, como también lo he comentado, es peor en redes, ¿no? Si ves este video y pides un deseo, se te va a cumplir. O sea, esto es obvio que es un pensamiento mágico que está detrás de la razón. Pero a mí me parece pues grave en el sentido de que es una verdadera pena que, sobre todo, y ojo, cuando las personas no se han acercado de manera real y profunda y humilde y verdadera a conocimientos ancestrales, como la medicina ancestral, como pues lo hemos mencionado aquí, el uso de ciertas plantas de poder con diseños muy sofisticados, como, por poner un ejemplo, las tecnologías de meditación budista o las tecnologías rituales del yoga, del hinduismo, del tantra, que son realmente una cosa no solo matemática, geométrica, en fin, súper profunda. Me parece una grave confusión que creamos que eso que además me has escuchado hoy nombrar varias veces como tecnología sea confundido con algo que está antes de la razón, con algo que no ha pasado por un proceso de lógica o de raciocinio. Entonces, en ese sentido,
pues podemos distinguir entre conocimientos que están, repito, antes de la lógica y conocimientos con los que no te alcanza la cabeza para comprender. Y ahí lo que me viene es, yo no alcanzo a comprender el vínculo, por ejemplo, de amor que existe entre mi hija y yo. Y sin embargo, he sido una fascinada de estudiar que, claro, hay unos procesos hormonales sucediendo y estoy a mi máximo de oxitocina y de prolactina y de ciertas hormonas que provocan esto. Pero si tú me dijeras que mi alma o no existe o no está involucrada en estos procesos, pues yo te diría, híjole, qué limitada tu visión. Si tratáramos de explicar esto solo como ciencia, pues me parece que nos estaríamos perdiendo una gran parte. Pero ojo, de nuevo, también he visto, y es cierto que resulta hasta nocivo, que mucha gente que hace terapia no se ha dado a la tarea de formarse lo suficiente antes de compartir. Esto es otro tema. Y justo por eso se ha creado esta gran confusión. El otro día veía en internet un meme, una de estas imágenes de broma en la que salía Leonardo DiCaprio y en esta escena donde están dando vueltas en Titanic y decía en una parte, ya tomé 10 ceremonias de ayahuasca, y se me fue el nombre de la actriz, le contestaba, yo también, y entonces él decía, pues vamos entonces a convertirnos en chamanes. O sea, una burla muy adecuada de cómo a veces pues entramos, o hay personas más bien que entran prematuramente a compartir pues supuestos conocimientos que no hay, sin estar preparados. Y entonces, híjole, ahí yo, por ejemplo, pues te pondría como ejemplo que el proceso que en una de las mayores tradiciones que yo sigo, que es el Camino Rojo, el camino de la tradición Lakota de los indios norteamericanos, para que se considere que tu palabra tiene validez, es importante hacer un ciclo de 4 años de búsqueda de visión o de danza del sol. Esto quiere decir 4 años de aprendizaje en los que se hace un ritual súper intenso de ir a ayunar a la montaña, sin alimentos, sin agua, en contacto con la naturaleza y sostenidos por el rezo de la tribu. Estos diseños, y se le llaman diseños porque justo eso, están minuciosamente cuidados en muchísimas formas para brindar a las personas una verdadera iniciación. El conocimiento que a las personas que hemos, por ejemplo, estado en la montaña durante estos periodos sin alimento, en total y crudo contacto con la naturaleza, ese conocimiento no se encuentra en los libros. Ese conocimiento yo no lo hallé en las universidades. Y ojo, a mí me parece que ya no es el tiempo de separar. Cuando leí este comentario que decía, ustedes respeten, entonces era como, ustedes las personas que están haciendo esas cosas raras y primitivas, o sea, es lo que leí yo debajo de eso, respétenos a nosotros, personas superiores que hemos acudido solamente a la universidad. Y digo solamente porque dentro de la gente que yo he conocido en mi camino, e incluida yo, soy una super nerd. Amo investigar. No he parado desde hace
más de 25 años de prepararme y estudiar y aprender con los que considero que son los mejores maestros. Pero ellos no necesariamente han estado siempre en la universidad. Entonces, cuando decimos ustedes y nosotros, se genera una ilusión de separación, cuando a mí me parece que es el tiempo. Y no solo es que a mí me parece, está totalmente observado y confirmado que una actitud mucho más elevada, mucho más sofisticada y evolucionada que separar es integrar. Y entonces, voy a llamarlo así, yo diría que hay personas de medicina, hay terapeutas, hay, aunque el nombre no me encanta, pero chamanes, que voy a llamar unicornios esta vez. Y modestia aparte voy a llamarme a mí misma así. Habemos algunos unicornios en este planeta que somos las personas que lejos de separar o escoger un camino u otro, escoger la práctica espiritual o escoger solo el camino de la investigación académica, hemos integrado con humildad, con respeto, con sensatez, con tiempo, con dedicación, en fin, elementos de ambos caminos. Y entonces a ti que me escuchas, es muy importante que tú veas si realmente a donde vas a acudir, estás acudiendo con una persona que es completa en este sentido, porque te tengo otra referencia. A mí me encanta el trabajo de Brené Brown. Quizás por ahí has leído algún libro o tiene unos TED Talks, unas pláticas de TED maravillosas. Ella, pues, una investigadora que durante su proceso personal, pues, entró en algún momento en una crisis emocional muy dura y empezó un proceso de terapia y empezó a abrirse a cuestiones a las que totalmente su mente científica se resistía. Y ahora ofrece unos libros con muchísimo corazón y llenos de mucha fundamentación y mucha investigación. Te hablo de ella porque dentro de sus investigaciones, algo que ella ha descubierto es que las personas que se consideran y que se manifiestan en el mundo como verdaderamente plenas, espiritual y emocionalmente, tienen ciertas características muy específicas que comparten. Y hay dos que son súper importantes. Una, son personas que viven en un estado constante de gratitud, ¿ya? Entonces este es así como requisito para ser una persona plena y feliz. Pero la otra es que estas personas que son felices, plenas, se encuentran saludables, todas tienen una práctica espiritual activa. ¿Y qué entendemos por espiritualidad? No es religión, definitivamente. Se puede vivir la espiritualidad en la religión, pero no es un requisito. Espiritualidad es simplemente saber que hay algo que es mayor a mi ego individual, a mi presencia individual, y que todo y todos estamos conectados y viviendo este mismo proceso de evolucionar. Así de fácil. Entonces, pues suena de algún modo incompleto pensar que la psicología o la psiquiatría nos va a dar una respuesta. Y en esto de nuevo, Ken Wilber hace un punto maravilloso que dice: no es suficiente despertar y no es suficiente crecer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, otro ejemplo de que no es suficiente la práctica espiritual es todo el fenómeno que hemos observado en las décadas últimas de estos gurús que han sido denunciados por abuso sexual
o por abuso de poder en cualquiera de sus formas. ¿Ya? O sea, este movimiento Me Too y todas estas cabezas, pongo entre comillas, y no, ahorita te explico por qué, espirituales que han caído, pues uno diría, a ver, no que estaban iluminados, no que estaban muy despiertos. Y aquí entra una distinción importante. El proceso de despertar o esto que se llama iluminarse no es lo mismo que el proceso de crecer psíquica o psicológicamente. Voy a explicarte un poco más. Despertar significa de algún modo darnos cuenta que nuestros pensamientos, por ejemplo, no del todo los hemos escogido nosotros. Y significa despertar al hecho de que esta realidad en ese sentido es ilusoria. Podríamos abarcar, y sería a lo mejor hasta más pertinente, llamar a otras personas que han logrado esta realización espiritual para hablar de esto, pero eso es un proceso. Y me atrevería a decir que las plantas maestras dan un destello, a veces, no siempre, ojo, pero a veces y a ciertas personas les dan una experiencia de cómo es este estado en el que todo lo que se siente es amor, en el que todo hace sentido, en el que hay una paz profunda, en el que se entiende de manera muy profunda la naturaleza de la realidad y la vida en este planeta. Esto sería el despertar. Pero eso no significa que la persona creció y evolucionó psicológicamente. Y esta es la respuesta por qué muchas personas dicen, oye, ¿por qué después de que tomaste tantas ceremonias de ayahuasca o de tal planta, tu comportamiento sigue yendo igual? En fin. Porque crecer psicológicamente significa integrar habilidades como la compasión, como justo, qué interesante, la capacidad de validar la realidad de los demás, en vez de separar, de juzgar, de atacar. En fin, significa entender también que cada ser que está sobre este planeta y este cosmos, pues tiene una función y un propósito de ser. Significa muchas cosas, significa ir soltando nuestra violencia, significa desarrollarnos intelectualmente. O sea, este crecer es tan complejo y tan vasto, o sea, significa físicamente estar en salud, significa saber relacionarnos, saber comunicarnos, significa, por supuesto, también, ojo, tener una buena comprensión intelectual de las cosas, una palabra articulada. Entonces, no sé si te estoy echando un chorazo hoy, pero mi punto es la persona completamente plena, despierta, avanzada, está desarrollada en muchísimas formas y va siendo cada vez más compleja. Y siempre hay más y más y más. Entonces, pues ya me irás comprendiendo que cuando alguien está en este estado de crítica, en este estado de sentirse atacado por lo que está afuera y además en una plena ignorancia, pues está en un estado de evolución determinado. Y eso también está bien y hay estados anteriores, menos evolucionados, y hay estados más evolucionados. Entonces, fíjate qué curioso lo que te voy a compartir. El cerebro se ha ido desarrollando a lo largo de milenios. Entonces, los primeros organismos que existían sobre este planeta, como las amebas, los protozoarios, en fin, no tenían cerebro. Obviamente, la vida fue evolucionando y entonces luego vinieron bacterias y entonces luego vinieron algas y entonces surgieron las plantas y ciertos microorganismos y hasta ahí no había cerebro. Pero de pronto, pues surgen los primeros reptiles. Y ahí ya surge el cerebro en la vida.
Y el cerebro reptiliano es un cerebro que pues simplemente se dedica a la supervivencia. Por eso se les llama de sangre fría, ¿no? A esos animales. Pero después la vida continuó evolucionando y surgieron las aves, y las aves fueron una transición a que vinieran los mamíferos. Y entonces con los mamíferos surge algo maravilloso, que es el vínculo, el amor, el cuidado, y los mamíferos, en lugar de sobrevivir solamente poniendo huevos, pues empiezan a amamantar a sus crías, y entonces surge la capacidad de relación y surge el cerebro mamífero. Pero ahí no para la evolución, y entonces surgen los primeros primates y vienen los cetáceos, las ballenas, los delfines, y entonces surge la corteza cerebral, que es donde viene la razón, la matemática, el lenguaje. Y entonces vienen los primeros homínidos y después los seres humanos. Y entonces podemos hablar, no uno, sino un montón de lenguajes. Podemos hacer matemáticas, geometría, construir, hacer ciencia. Esto es maravilloso. Es un cerebro más sofisticado. Pero te tengo una noticia. Después surge la neocorteza cerebral, ¿no? Los homínidos desarrollan la corteza cerebral. Después del cerebro mamífero viene el córtex y después viene la neocorteza. ¿Y qué crees? Que está en la neocorteza, es decir, en un estrato mucho más avanzado y evolucionado del cerebro, o sea, de la capacidad de evolución de la vida en este planeta. Funciones como la compasión, funciones como la intuición, la telepatía, la ensoñación. Ya me explico, funciones que corresponden a los seres espirituales más avanzados y no nada más a los académicos. Entonces, aguas. Esta es una fuerte invitación, pues, a que puedas checar dónde estás tú en este mapa, a que puedas checar dónde están las personas que te proveen servicios de salud mental, de salud emocional. Y es una primera semillita, pues, para que vayamos avanzando a una cultura mucho más completa, que realmente nos brinde salud, bienestar, plenitud. Ya no podemos, o sí podemos, pero no va a ser beneficioso seguir en la arrogancia de que la academia nos va a dar respuestas, de que los medicamentos psiquiátricos nos van a dar respuestas. No las están dando. Y esto no quiere decir que se descartan los regalos de la ciencia. Todo lo contrario. Sino mi propuesta, y con esto voy a cerrar haciendo, pues sí, un fuerte rezo. Porque la ciencia, porque la academia, porque estas personas que tienen o tengamos herramientas intelectuales que sean de beneficio, podamos unirnos y reconocer y respetar la inmensa sabiduría que hay en otros métodos de conocimiento, que no solo ojos son los ancestrales, sino por ahí también es la psicodelia, sino por ahí también es la danza, sino por ahí también es la somática, la meditación, la práctica espiritual, en fin. Y podamos disfrutar de toda la riqueza que esta experiencia humana nos plantea y nos ofrece. Por un mundo de más colaboración y menos separación. Y ahí misma, esta vez, y no lo había yo hecho antes, pido fuertemente por mí, por ir cada vez dejando con más amor y más compasión atrás esta actitud de superioridad, de descartar, de cancelar al otro, de ir a no respetar los espacios ajenos donde los otros se expresan.
y que nos podamos convertir en guías y líderes e inspirar a través de nuestros espacios creativos, a través de nuestros perfiles de redes, a través de nuestra creatividad. Y entonces decirte pues que el crítico, como dice Brené Brown, es solo el que está en la arena. Nadie puede venir a criticar desde la orilla. Abiertos estemos a las conversaciones, a los diálogos, a la retroalimentación, especialmente de personas que se han metido a nadar en las piscinas, en los mares que nosotros estamos nadando, porque desde afuera señalar es fácil, sin mojarse. Mi nombre es Paola Van y te agradezco por tu atención. Suscríbete a este podcast, compártelo si lo encuentras útil y muchísimas gracias como siempre por tu atención.